Buenas tardes, bienvenidos al último conversatorio del año 2021 titulado Estrategias de control robusto para sistemas no lineales, a cargo de nuestro conferencista, el máster Fernando Serrano. Vamos a leer una breve descripción de su currículum. Fernando Serrano recibió su título de Ingeniero Industrial y de Sistemas de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, en Tegucigalpa, Honduras, en el año 2003 y obtuvo el diploma de Máster en Ingeniería Eléctrica de la Florida International University en Miami, Estados Unidos, en el año 2007. Es el autor de publicaciones en revistas científicas, actas de conferencia y capítulos de libro de carácter internacional. Además, es examinador de revistas científicas tales como el Journal of Process Control, Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, el IEE, Transaction on Automatic Control, entre otras, y actualmente colabora como investigador invitado con profesores e investigadores de varios países del mundo como Egipto, España, Arabia Saudita, la India, El Salvador, México y Honduras. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas al final, así que con ustedes, el máster Fernando Serrano. Gracias, Leslie. Gracias por presentarme. Ok, les voy a compartir pantalla ahora mismo. Les compartiré pantalla ahora mismo. Antes de presentarles mi conferencia. Ok, creo que ya se está compartiendo pantalla. Ahora ya está en pantalla completa. Ok. Bien. Tal como me presentó la ingeniera Leslie, pues el título de mi conferencia del día de hoy es Estrategias de control robusto para sistemas no lineales. Ok. Básicamente, esta conferencia consiste en un review tanto literario como también con resultados originales sobre los principales principios y fundamentos del control robusto, así como también de lo que se refiere al fundamento teórico relacionado a la estimación o en este caso el modelado matemático de incertidumbres. Ok, voy a avanzar página. En esta presentación, tal como les dije, se mostrarán diversas estrategias de control robusto para sistemas no lineales. En este trabajo se comenzará mencionando los tipos de incertidumbre más frecuentes que se encuentran en los sistemas no lineales, tales como incertidumbres estructuradas y no estructuradas, incertidumbres emparejadas y no emparejadas. Debido a que hay características topológicas en esta presentación, también se presentará el fundamento matemático de incertidumbres del tipo politópicas. Además, se mostrarán el diseño de funciones de control robustas del diápono, de modo de que se pueda encontrar la ley de control más adecuada y así poder obtener el mejor rendimiento del sistema cuando se encuentran incertidumbres. Se muestran también los criterios de estabilidad robusta, control robusto, propiamente dicho, y control óptimo robusto. Los métodos que se utilizaron en esta investigación, más que todo el método de investigación, deducción, inducción, de forma axiomática, y de esa forma sí se definen los teoremas, corolarios, propiedades que aparecen en estas diapositivas. El fundamento matemático, bueno, dentro del fundamento matemático se encuentra, pues, básicamente la norma de una matriz o la norma vectorial, la traza, que es básicamente la suma de los ejes valores de la matriz A, y la propiedad de la traza, que si tenemos tres matrices o n matrices, en este caso,
la matriz A más B más C, la traza de la suma de A más B más C es la suma de las trazas individuales de cada una de las matrices. Y en este caso se encuentra la derivada del I, que la derivada del I es básicamente pues la derivada parcial de B, de la función B, sobre la derivada parcial respecto a X de la función B, multiplicado por f de X. Bueno, a continuación les explicaré a ustedes los tipos de incertidumbres. En primer lugar, ¿en qué consisten las incertidumbres en dinámica no lineal? Las incertidumbres en dinámica no lineal, pues básicamente, viéndolo desde un punto de vista físico, es la dinámica no modelada, ya sea de un sistema físico real, un sistema que puede ser un sistema eléctrico de potencia, un sistema mecánico robótico o mecatrónico, un sistema relacionado a energía, en lo que se refiere a energías renovables, entre otros tipos de sistemas. Básicamente, las incertidumbres tienen mucho que ver porque obviamente es muy complicado por representar, pues viéndolo desde el punto de vista pues ontológico, es muy difícil representar pues o modelar matemáticamente de forma exacta la dinámica no lineal de un sistema físico, tal como le mencioné anteriormente. También tiene mucho que ver que hay algunos parámetros de sistemas físicos que en este caso tienen tolerancias. Por ejemplo, en una máquina eléctrica tenemos nosotros, pues básicamente tenemos varios parámetros como la resistencia de estator, la inductancia del estator, y esos parámetros pues varían de acuerdo al uso de la máquina eléctrica. También en una máquina eléctrica también se encuentran varias constantes que en este caso también varían de acuerdo a la tolerancia de la propia máquina eléctrica. Así también en un sistema mecánico nosotros nos encontramos, un sistema mecánico, mecatrónico, robótico, nos encontramos nosotros con tolerancias o con parámetros como las masas y las inercias, así como otros parámetros relacionados a la no linealidad que se encuentran en un sistema mecatrónico, como por ejemplo lo relacionado al coeficiente, en este caso, los coeficientes que en este caso tienen que ver con a lo que se refiere al backlash, a la saturación y otro tipo de coeficientes que en este caso tienen ciertas variaciones. Entonces, en conclusión, las incertidumbres tienen mucho que ver, en este caso, que es muy difícil, para modelar un sistema de forma matemática, un sistema dinámico, en este caso un sistema físico, pues hay varios factores que influyen para que de forma matemática no se puedan modelar de forma con toda la, en este caso con toda la precisión necesaria. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que esas incertidumbres se pueden modelar de forma matemática. Dentro de estas incertidumbres en la literatura, tomando en cuenta su estructura y topología, se encuentra que en el control robusto es un tema relativamente reciente en lo que se refiere a las incertidumbres. Obviamente, existen varios tipos de incertidumbres, que en este caso son las incertidumbres paramétricas, las incertidumbres no paramétricas, las incertidumbres emparejadas y las incertidumbres no emparejadas, las cuales se las explicaré a continuación, algunas de ellas. Algo que les debo aclarar que en esta presentación los resultados que obtuve son básicamente, se
se enfocan más que todo a las incertidumbres paramétricas, que por decirlo así, las incertidumbres paramétricas son las más comunes que se encuentran en los sistemas, en la dinámica no lineal de sistemas físicos, como los que le mencioné anteriormente. Una incertidumbre paramétrica y no paramétrica se puede definir, tal como aparece en la referencia, considerando el siguiente sistema. O sea que si nosotros tenemos x1' igual a f1 de x más e1 de x, x2 más delta 1, hasta llegar hasta x'n, donde x mayúscula es el vector de estados, fi de x que pertenece a R y g de y son funciones no lineales determinadas. ¿Ok? Mientras tanto que delta i más delta n son los tipos de incertidumbres. Algo que no menciono en la presentación es que hay tanto incertidumbres, esas se pueden considerar tanto de forma aditiva como de forma multiplicativa, que eso lo explicaré yo en un diagrama de bloques más adelante en la presentación. Bueno, en la siguiente premisa tenemos las funciones fi y g de i que pueden describirse en una forma regresiva, tal como aparece en la ecuación 2, donde teta de f de i y teta de g de i son los vectores de constantes de parámetros desconocidas, mientras que phi de f de i y phi de g de i son los vectores regresores. Las incertidumbres en este caso están dadas por delta, teta y delta teta respectivamente. Básicamente, ¿a qué se refiere cuando un sistema es linealmente parametrizable? Un sistema es linealmente parametrizable cuando se puede escribir en una forma regresiva, tal como lo dice aquí. En específico, cuando, digamos, se tiene, en este caso se puede describir, pues, un vector de parámetros y un vector regresor. Es algo muy importante. Los que conocen, por ejemplo, los que han trabajado con lógica difusa, pues describir un sistema en la forma regresiva o con redes neuronales también es un sistema que es linealmente parametrizable, es muy apto para en ese caso para poder utilizar ya sea redes neuronales o lógica difusa, porque en este caso se pueden estimar los parámetros, ¿correcto? Bueno, hice un paréntesis ahora porque básicamente eso es algo muy importante. Se pueden, cuando un sistema linealmente parametrizable, se puede representar y se puede controlar también por redes neuronales, por lógica difusa. Obviamente un sistema los parámetros de una red neuronal son básicamente los pesos de la red y de los bias, mientras que los parámetros de la lógica en un sistema difuso básicamente son, digamos, el dominio, por decirlo así, de las funciones de membresía. Hice un paréntesis en este caso porque un sistema con este tipo de incertidumbres es de incertidumbre paramétricas, es muy adecuado también para poder implementarse con redes neuronales o lógica difusa, aparte del control robusto. Mientras, en la siguiente premisa, las incertidumbres no paramétricas son las que se definen nada más por una condición topológica o simplemente una condición matemática. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, aquí, básicamente, el valor absoluto de la incertidumbre es menor o igual a eta de i. En este caso, el n eta de i es una constante positiva desconocida. El sistema 1 que les mostré anteriormente, básicamente, tiene
incertidumbre no paramétrica. ¿Ok? Ahora nosotros veremos el control robusto no lineal. Para esto se considera el siguiente sistema dinámico no lineal que tenemos en la ecuación 4, donde x' es igual a f sub 0 de x de t más delta de f de x de t. Con f sub 0, al f sub 0 se le llama el sistema nominal, mientras que el delta f es más que todo el sistema con incertidumbre. Y con un índice de rendimiento j de f de x sub 0, el cual está dado en este caso por L de x de t. La integral de 0 a infinito del x de t. En este caso, este problema de control robusto básicamente se establece como un sistema, como un problema de optimización. Ahora en el siguiente corolario, considera el sistema dinámico 4 con índice de rendimiento 5 y que existen funciones gamma y b, donde b, en este caso, se deben cumplir las siguientes condiciones, que aparecen en 6, tal como se ve aquí. Entonces la solución es localmente asintóticamente estable con 7, tal como nosotros lo podemos ver en esta ecuación, donde J en este caso es el índice de rendimiento, el cual es la integral de L de x de t más gamma de x de t. En el siguiente corolario se considera el siguiente sistema lineal, el cual es x' de t igual a A más delta A x de t, con el siguiente índice de rendimiento que aparece acá. Siempre les repito que el índice de rendimiento básicamente es una especie de función objetivo a optimizar en este caso, donde se cumple la siguiente desigualdad de matrices lineales, como se puede ver acá. Ahora les presentaré el control robusto de sistemas dinámicos no lineales en la forma de Euler-Lagrange. Entonces, para esto considera el siguiente lagrangiano. Entonces, básicamente, el lagrangiano, en este caso tenemos nosotros la energía cinética, y podemos ver aquí que donde estoy señalando con el mouse, tenemos nosotros la energía potencial, donde Q pertenece a la Rn, es el vector de orientación y es la matriz de inercia, M es la matriz de masa, delta I y delta M son las matrices de incertidumbre de la inercia y de la masa de dimensiones adecuadas. Y D de Y es un vector de transformación a las coordenadas lineales de Y. Es muy importante recordar de que muchos sistemas físicos, como los sistemas eléctricos o mecánicos o sistemas de potencia, se pueden representar en la forma de lagrangiano, en la forma de Euler-Lagrange. De esa forma, pues, es muy importante recordar de que considerar las incertidumbres es muy importante al momento de realizar el modelado matemático de estos sistemas físicos, en donde se puede representar también la dinámica en la forma de Euler-Lagrange, que ya se conoce, tal como se puede ver aquí, obteniendo el siguiente resultado, en la ecuación 15. Aquí se puede ver en este caso la dinámica no lineal de ese sistema que se obtuvo en la forma de Euler-Lagrange, donde x1 es igual a q, x2 es igual a q'. Tenemos aquí la propiedad, la incertidumbre para la matriz de masa y la matriz de inercia están dados por los siguientes dos conjuntos, que podemos ver el delta I y el delta M. Las funciones omega I y omega M en este caso están dadas por las siguientes ecuaciones respectivamente que aparecen en el 17, donde alfa
Los alfas son constantes positivas y P2 es una matriz de dimensiones adecuadas. En el siguiente teorema aparece que el sistema dinámico en la forma de Euler-Lagrange, con la siguiente ley de control robusta que aparece en 18, es estable de forma robusta si la ganancia P2 se obtiene resolviendo la siguiente desigualdad de matrices lineales que aparece acá. Entonces, para esto se debe considerar la siguiente función de Lyapunov que aparece en 20 y su derivada que aparece en 21, lo cual se obtienen dos. La función de Lyapunov, la derivada de la función de Lyapunov se divide en dos derivadas, en B1 y en B2, donde B2' se obtiene si se cumple la siguiente desigualdad de matrices lineales. Entonces, para encontrar la ley de control robusta, se considera 24 como el siguiente funcional, en donde esta parte que estoy señalando aquí en el funcional 25 es básicamente el X2 de T. Por lo que sustituyendo la ley de control se obtiene la siguiente matriz de desigualdades, que aparece en 26, y que aparecían originalmente en el teorema, en la ecuación 19. ¿Ok? Esa matriz, que en este caso estas matrices de desigualdades, nos sirven a nosotros para poder encontrar los valores de P2, de la matriz P2, que es la matriz de P sub 2, que es la matriz de ganancia. De esa forma, encontrando P sub 2, uno, pues, bueno, lo puede resolver de forma numérica, encontrar los valores de la ganancia óptima con P sub 2, con diferentes métodos que se encuentran. De hecho, hay algunos métodos que se encuentran en toolbox que software como MATLAB ofrece, los cuales se pueden resolver de forma numérica o si no programar sus propios métodos de optimización. El MATLAB y el Octave es muy importante. MATLAB y Octave ya tienen esas funciones. Ahora, en este caso, yo les mostraré cómo poder obtener un controlador óptimo robusto en un sistema dinámico no lineal. Entonces, para esto, a continuación, en esa definición se muestra una definición muy importante, ya que a partir de ella se obtiene una función de Lyapunov de control robusta. O sea que es a partir de 27, considerando el sistema dinámico no lineal 28 con una función definida positiva, entonces 27 se llama una función de Lyapunov de control robusta, porque a partir de esta función de Lyapunov robusta se pueden construir esas funciones de control, esos funcionales de Lyapunov para obtener la ley de control. Por ejemplo, ahora tenemos el siguiente sistema dinámico controlado por su entrada U de T y digamos los campos vectoriales F sub 0 y G sub 0, que en este caso estos campos vectoriales son parte del sistema nominal, y el delta F y el delta G son parte del modelo con incertidumbre, con el siguiente funcional, con el funcional J. Bueno, aquí en esta figura se puede ver en un diagrama de bloques, tal como le había dicho anteriormente, ya que en este caso podemos ver nosotros que tenemos el G, que básicamente es el sistema nominal, el delta G, que es el sistema con incertidumbre, la parte de incertidumbre, y el phi de X en este caso, que es la entrada, la ley de control, en este caso que es la que estabiliza al sistema G. ¿Ok? Podemos avanzar ahora y para esto vamos a considerar los siguientes hamiltonianos. En 30 tenemos H1 y H2
que son los siguientes, son los hamiltonianos que nosotros, en este caso, nosotros obtuvimos. Donde B sub 1 es igual a X1 transpuesta por P1 por X1 y B sub 2, X de delta de T, P sub 1, X de delta, con los subsistemas dinámicos no lineales X1' y X' delta. En el siguiente corolario tenemos la ley de control óptima robusta que se obtiene, que tal como les había mencionado en el diagrama anterior, en este caso con 32, y la propiedad 1 se encuentran las siguientes desigualdades lineales para poder encontrar la ganancia R2 del controlador óptimo, tal como se puede ver aquí. En la ecuación 33. Entonces, con la prueba se considera la siguiente derivada parcial del hamiltoniano H1, obteniendo la ley de control 32 que le habíamos dado anteriormente. Y sustituyendo por medio de la propiedad 1, se obtienen las desigualdades 33 y con esto se concluye la prueba del corolario. ¿Ok? Básicamente, entonces, esta ley de control 32, que es la ley de control óptima, es la que se encontró en la ley de control que aparece en el diagrama, que estoy señalando aquí. En este caso es para la ley de control que estabiliza al sistema dinámico G. Que el sistema dinámico G, básicamente, aquí aparece en 38, en 28, en la ecuación 28. ¿Ok? Debo aclarar que este diagrama es un diagrama, este diagrama de bloques muestra las incertidumbres, así como la ley de control en retroalimentación, para de esa forma poder estabilizar el sistema G. Vamos a ver dos experimentos numéricos que realicé, los cuales el primero es un controlador robusto no lineal de un manipulador de 2 eslabones. Para esto considere los siguientes parámetros de simulación del manipulador de 2 eslabones, donde estas son las inercias, en la matriz de inercia, la cual está en kilogramos metro cuadrado, y las masas que están en kilogramos, que son 0.6 kilogramos, 0.6 kilogramos para cada eslabón. Tenemos que ir y tenemos los siguientes parámetros que son I sub 1, I sub 2, M2, M1, P2 e I1. Aquí podemos nosotros ver la evolución en el tiempo de la variable X1. La variable X1 es básicamente, está en radianes, y es básicamente la orientación, en este caso, del eslabón 1, el cual está dado en X, tal como en este caso representa X1. Podemos ver cómo desde la condición inicial es estabilizado el brazo robótico hasta llegar al punto de equilibrio, hasta cero. En este caso, en este problema, en este experimento numérico, pues se estabilizó en los puntos de equilibrio, los dos, las dos orientaciones o los dos ángulos de las juntas, o de las, sí, de las juntas exactamente, que son de Q1 y Q2. Aquí podemos ver la variable Y, que en este caso es X2, que es la cual está en radianes, y podemos ver también cómo se estabilizó el punto de equilibrio, en este caso 0, 0, desde la condición inicial hasta que llega la condición final. La velocidad en X, en este caso radianes por segundo, también se puede ver cómo se estabiliza hasta llegar a 0. Cómo se estabiliza hasta llegar a 0 en un tiempo finito, obviamente, hasta llegar al valor final deseado, que es el punto de equilibrio, o sea, 0, 0. Y lo mismo pasa con la velocidad de Q2, en este caso, la velocidad angular, la cual se estabiliza hasta llegar el valor final en 0.
La posición X del efector final, o en este caso del efector, podemos ver que alcanza su valor máximo, o sea, con el brazo robótico extendido en X, llega hasta el valor de 1. Obviamente, la posición en Y del efector final, si el brazo mecánico o el brazo robótico es extendido, entonces llega a su posición final en 0, en este caso en la coordenada Y. Podemos ver aquí en este caso el torque o el par en newton metros, para poder alcanzar en este caso el, el valor final deseado, tanto para, es el torque del actuador, en este caso de la junta 1, el cual está en newton metros, para llegar hasta el valor final de 0. El esfuerzo de control se puede ver que es un esfuerzo de control que es bajo, no tiene muchas oscilaciones, al menos de alta frecuencia, y obviamente se puede ver cómo alcanza el valor final de 0 hasta llevar la orientación de la junta 1, llevarlo hasta el valor final deseado. Lo mismo para tau y, en este caso, que es el torque en newton metros, para la junta 2 del brazo robótico. El siguiente experimento es un controlador óptimo robusto de un sistema de masa-resorte, pero masa-resorte no lineal. Los parámetros de simulación del sistema masa-resorte no lineal son m, la masa es igual a 1 kilogramo, k igual a 5, beta igual a 5 cuartos, c igual a 2, con parámetros de incertidumbre 0.01, 0.02, 0.03, respectivamente para delta M, delta K, delta beta, y para delta C es igual a 0.045. La ganancia del controlador óptimo es básicamente la diagonal, el punto 1, es una matriz diagonal en este caso con punto 1, punto 1. El sistema dinámico que define el sistema de masa-resorte no lineal es el siguiente, el que aparece en 36. Podemos ver aquí cómo se lleva la posición del bloque desde al equilibrio con la ley de control óptima, desde punto 4, desde su condición inicial, hasta llegar al origen, en este caso hasta llegar a 0. Podemos ver aquí nosotros la velocidad del bloque, en la cual va desde punto 1 metro sobre segundo hasta llegar al valor final de 0, hasta llegar al equilibrio. ¿Ok? Podemos ver que en ese sistema masa de resorte no lineal, el controlador robusto evita de que haya de que las oscilaciones a alta frecuencia se eliminen. Aquí podemos ver la fuerza lineal en newtons, la cual va de la condición inicial hasta llegar a 0. Es muy importante, antes de finalizar la presentación, mencionar de que los dos experimentos en esos dos experimentos se estabilizaron los dos sistemas, en este caso robótico y mecánico, respectivamente, hasta llegar a la posición de equilibrio, o sea, hasta llegar a 0, en este caso, que es la posición de equilibrio. Pero, obviamente, el control robusto sirve en este caso no solo para problemas de estabilización, sino que también para problemas de estabilización y, perdón, también eh, en este caso, problemas de seguimiento de trayectorias, problemas de regulación también, pero en este caso
ya que es un estudio más que todo teórico. Nos enfocamos más que todo, más que una aplicación, nos enfocamos a la estabilización de estos dos sistemas mecánicos. En conclusión, en este estudio se mencionan varios tipos de incertidumbres que se encuentran en sistemas dinámicos no lineales, pero se enfoca principalmente en incertidumbres paramétricas, que son las que comúnmente se encuentran en varios tipos de sistemas físicos, tales como sistemas eléctricos y mecánicos. También se puede observar cómo se obtienen controladores robustos no lineales para sistemas en la forma de Euler-Lagrange. Se puede notar que tomando en cuenta los resultados teóricos, que cuando se encuentran incertidumbres paramétricas en un sistema dinámico en la forma de Euler-Lagrange, se obtiene una ley de control robusta, apropiada con esfuerzos de control que no tienen oscilaciones de alta frecuencia. También se puede observar que con el controlador óptimo robusto se obtiene una ley de control que reduce el esfuerzo de control aún en la presencia de incertidumbres. Bueno, eso es todo. Eso es todo de mi presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. A ver, Leslie, si en este caso me ayuda. Muchas gracias, Fernando, por esta valiosa participación. Realmente que es muy bueno, ¿verdad? El trabajo que ha realizado. A los participantes, si tienen pregunta, pueden levantar la manito ahí virtual y con gusto podemos pues pasarle y cederle la palabra. Gracias. Vamos a ver. Parece. A ver. A ver si tienen alguna pregunta. Por Al aquí doctor hay una, Denis. sí, puede activar su micrófono. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor ¿Me Denis. escuchan? Sí, lo escucho, doctor. ¿Qué Sí, tal está? clarito. ¿Cómo Bien, bien, está? bien. Ingeniero Serrano, lo habré conocido, pero no recuerdo dónde, pero me imagino que sí, porque usted me conoce. Sí. Sí, sí, doctor, sí, Lo lo conozco. felicito, lo Bueno, felicito, Serrano, por la exposición. Se ve que lleva muchísima matemática involucrada y es pesadísimo, ¿verdad? Pesadísimo. Yo solo quería preguntarle, bueno, dos cosas. Una, ¿qué software ha utilizado usted para hacer estas aplicaciones que hizo? Y la otra es si ha trabajado en algo de sistemas eléctricos que nos pueda contar. sí, Muchas gracias. muy buenas preguntas, doctor Denis. Sí, sí. Mire, bueno, en primer lugar, todas las simulaciones las hice en el GNU Octave. Esas simulaciones se pueden importar o se pueden pasar al MATLAB sin ningún problema. Yo, en mi caso, yo prefiero el GNU Octave. Creo que es más, usándolo en Linux es bastante eficiente. Y la segunda pregunta, doctor, por el momento no lo he implementado en un sistema, en controlador robusto en sistemas eléctricos. El próximo año, sí yo tengo pensado, pues, más que todo en poder hacer estudios en lo que se refiere a caos electromagnético, en la sección de energía. Entonces creo que ahí sí obviamente ya lleva su componente en este caso, un sistema eléctrico. Sería muy interesante el poderlo implementar en una máquina eléctrica. Sí, dígame, doctor. Serrano, ¿me escucha? Sí, lo escucho, doctor. Fíjese, Serrano, que hay una aplicación que, bueno, yo creo que ni usted ni yo la podemos accesar, pero viera qué interesante que es. Usted sabe que yo también estudié cuestión de estabilidad de sistemas de potencia, ¿verdad? Pero Sí, sí. fíjese que aquí el sistema centroamericano tiene unas oscilaciones no amortiguadas. Fíjese que estas oscilaciones se presentan en varias temporadas del año cuando se cerró la interconexión con México. Okay. Entonces, viera que el EOR, que es el organismo regional encargado de eso,
hizo un convenio con la CFE de México para que Centroamérica se pudiera intercambiar, bueno, las bases de datos. México no había dado la base de datos de ellos, nosotros sí habíamos dado la base de datos de toda la red. Al final se le dieron a un consultor mexicano que él supuestamente tenía experiencia en, en programar estabilizadores de sistemas de potencia, y lo hizo, fíjese, para la península de California, un sistema eléctrico que hay ahí bastante longitudinal en la península de California. Entonces, cuando evaluó el EOR esa experiencia que tenían, dijeron, bueno, este mexicano, no recuerdo el nombre, fíjese, del titular de esa consultoría, pero sí, este señor le dieron la tarea de poder hacer, de ajustar, de proponer estabilizadores de sistemas de potencia que se instalarían supuestamente en los extremos. Mire, en el norte de México, las máquinas que encontraran ahí con los factores de participación, ¿verdad? Más altos, que no sé cuáles son porque yo desconozco el sistema mexicano, fíjese, Serrano, no lo conozco. Al final solo el EOR tiene esa base de datos detallada. Y en Costa Rica también habían unas máquinas, y en Panamá, que son las que quedan en el otro extremo, fíjese. Me han contado, le voy a decir, me han contado que han hecho algunos ajustes, que han instalado algunos estabilizadores en Costa Rica, en Panamá, pero las oscilaciones, nadie me ha podido decir a la fecha si eso al final se sanó. O sea, si el sistema México y Centroamérica, si se estabilizó, o si todavía sigue el modo de oscilación, aparece menos, aparece igual. Bueno, nadie me ha podido decir qué tan efectivas han sido los ajustes que hizo este señor mexicano, fíjese. Entonces, mire, yo le quería preguntar a usted, que usted ya es un especialista en cuestiones de control, que como, digamos, en el caso que usted trabajara un sistema eléctrico así, con una base de datos así, si esa técnica que utiliza usted de control robusto podría servir para encontrar los mejores parámetros para esos PSS que se deberían, esos estabilizadores que se deberían implementar en esos generadores. ¿O qué opinión tiene usted sobre eso? Porque mire que eso lo manejan top secret, como que fuera secreto de Estado, y el EOR nada publica, viera que lo mantienen como que fuera algo, que nadie puede saber qué es lo que se hace, ni los resultados, ni nada publican sobre eso. Sí, doctor, su pregunta es muy interesante. Sí, se pueden implementar sin ningún problema el control robusto. Básicamente, yo no he trabajado aún en sistemas eléctricos y de potencia, más que todo lo he implementado en tres tipos de sistemas, en sistemas para suprimir caos, en sistemas caóticos, en, en mecanismos o en robots, y también en vehículos aéreos no tripulados. Yo creo que cuando se quiere implementar, digamos, en un sistema de potencia, en ese caso, un sistema eléctrico, en ese caso yo creo que lo más probable es que se tenga que usar un controlador robusto, pero un controlador robusto distribuido. Se puede implementar sin ningún problema. Pero así como dice usted que con el gobierno, pues obviamente tiene mucho que ver con la implementación, debe ser una implementación bastante pues costosa, me imagino yo, ya poder implementar un controlador robusto distribuido, al menos a nivel ya cuando se implemente, debe ser una implementación costosa. Sin embargo, obviamente, sí, sin ningún problema, doctor, se puede en ese caso resolver ese problema más que todo extendiendo el controlador robusto a un controlador robusto
para un sistema a alta escala, que es lo que en este caso a los sistemas, un sistema de energía, o en este caso un sistema eléctrico, de ese tipo o de potencia, pues obviamente lo caracteriza. Sí, sin ningún problema se puede implementar, se puede realizar. Hay que ver Sí, doctor, hay que ver la implementación porque me imagino que debe ser bastante costosa, pero eso habría que ver, eh, se puede hacer un estudio preliminar de esos resultados. Sí, fíjese, Serrano, que esas son las cuestiones, ya esta es la última vez que hablo para no robarme tanto el no, no, micrófono. no hay problema, doctor. Pero, no, solo le decía que esas son las cosas que este tipo de problemas así reales de la vida real, que son complicados, que son puchica, que requieren, pienso yo, que no solo la experiencia de un consultor, sino la participación de un montón de gente especialista que pueda opinar, que puedan publicar artículos. Debería ser pública las bases de datos, pero México no quiere que sean públicas las bases de datos de ellos. Deberían ser públicas, pues, por lo menos para las instituciones que hacen proyectos de investigación, fíjese, y digamos así, donde usted estudió su posgrado, usted o cualquier institución que quiera hacer una investigación sobre eso, no se le debería negar el acceso a la información para poder aportar soluciones, hombre, a un problema que de esa envergadura, pues, pero solamente eso le quería comentar, pues. Muchas sí, gracias, Serrano, por de las nada, doctor Denis, respuestas. muy importante su participación. Sí, sí. Vamos a ver si hay otras preguntas. Muchas gracias, profesor Denis. Si alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Todavía tenemos unos 2 minutitos. Creo que está claro todo, Fernando. Bueno, gracias, Leli. Entonces, antes de finalizar, queremos hacerle entrega de un diploma virtual. Después le va a llegar a usted. Y gracias Fernando por esta conferencia. Nos dice acá Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Instituto de Investigación en Energía, Conversatorios en Energía, Ciencia y Tecnología. Confiere el presente certificado a Fernando Emanuel Serrano Moncada por haber participado como conferencista en el conversatorio Estrategias de Control Robusto para Sistemas No Lineales, 8 de diciembre de 2021, Tegucigalpa, MDC, y firmado por el director del Instituto de Energía, el profesor Marco Flores. Gracias, Fernando. Le agradecemos por esa participación y ese excelente conversatorio. Gracias, De esa gracias a usted, manera. Leli. De esta manera damos clausurado los conversatorios del año 2021. Agradezco a cada uno de ustedes por conectarse. Profesora Leslie, no le escuchamos. Bueno, algún problema tuvo técnico la profesora Leslie. Sí, Bueno, sí. ingeniero Serrano, en nombre del director Marco Flores, le damos las gracias por participar en los conversatorios en Energía, Ciencia y Tecnología, y con su ponencia damos por clausurado los conversatorios del año 2021. Gracias a cada uno de nuestros participantes por su interés y su participación en nuestras actividades de vinculación, y por supuesto a usted, ingeniero Serrano, por atender a los llamados con tan interesantes ponencias que nos ha presentado, que han sido como 4 o 5 a lo largo de este año. Ha sido todo un placer, ingeniero Serrano, y de nuevo muchísimas gracias. Gracias, Brian. Gracias, Leli. Gracias, doctor Denis. Estamos en contacto. Bueno, y gracias a todos. Excelente, está a la orden, estamos a la orden. Gracias, Bueno, doctor. Nos vemos. Tuve un problema de internet. Sí. Bueno, no se preocupe, Leslie.
Nos vemos, cuídense. Gracias, Gracias. Fernando, por todo. Nos vemos. Nos vemos. Leli. Adiós.